Después del último video sobre el agnosticismo y su definición, vi muchísimos comentarios, cosa que agradezco, de verdad. Muchas gracias a todos los que han hecho comentarios a ese video. Sin embargo, hubo unas, frecuencias de afirmaciones que tal vez no quedaron claras en el video. Y por eso decidí traer a este, que es el canal principal, una sección del canal secundario que se llama Respondiendo Comentarios. En este caso, lo que hago es tratar de hacer una conversación informal, haciendo pocas citas, realmente es como si estuviéramos conversando en un café, para aclarar comentarios o dudas que me dejan en los videos. ¿Pero en cuáles videos? En los videos que publico en el Picalibro Live con, por supuesto, el título Respondiendo Comentarios. Ahora, voy a hacer la excepción y colocarlo en este canal. ¿Por qué? Porque el tema me parece que es muy importante y realmente todos los comentarios iban de alguna u otra manera a uno de estos 7 u 8 puntos que voy a tratar de tocar en este video. Este es un video aclarando, explicando, refutando algunos de los comentarios que me dejaron en el video anterior. Si no has visto el video anterior, te recomiendo que lo veas sobre lo que es agnóstico. Ahora sí, pues bienvenidos y empecemos. Una de las frases que más se repitió es que el agnóstico es una posición media entre dos extremos. También me dieron que es un centro centrado, es decir, es una posición que yo rechazo en política, pero que posiblemente a nivel de teología no me molesta. Voy a tratar de explicar por qué. La primera afirmación, que es el agnóstico, una posición media entre dos extremos, es que no se logró entender lo que dije en una posición inicial. Por eso voy, por supuesto, a explicarlo con figuritas. A ver, el creyente y el ateo tratan de responder a una pregunta llamada ¿existe Dios? Por medio de una prueba. El creyente dice, esta es la prueba de que Dios existe, y el ateo dice, pruébamelo. Esa no es una prueba suficiente, no es una prueba adecuada, etc. Es decir, el creyente y el ateo buscan una fiscalidad, una materialidad, una presencia física de un concepto llamado Dios. El agnóstico no va por acá, al contrario. El agnóstico puede colocar como comunes, es decir, no son dos posiciones extremas, son no sé en la moneda de tu país, pero sería algo así como el escudo y las dos caras de una moneda, el escudo y el rostro de la persona, o el animal por un lado y la persona, da igual. Son las dos caras de lo mismo. Uno es el extremo del otro contrario, pero van los dos en la misma línea. El ateo y el creyente están enfocados en la prueba. En este caso yo los llamo, o pues los llaman norteamericanos, evidencialistas. Son sujetos cuya fe está o bien en la creencia de una prueba o bien en la no creencia por falta de prueba. Estas son posiciones que para agnósticos simplemente no se sostienen, porque al ser Dios un concepto inmaterial, no es posible ni de probar ni de contestar a dicha pregunta entendida desde el punto de vista material. Por consiguiente, para el agnóstico, el ateo y el creyente no son dos posiciones extremas, son la misma posición con respecto a la pregunta ¿podemos conocer? Es decir, que mientras para el ateo o para el creyente el Dios o la negación del concepto de Dios es importante, para el agnóstico le es irrelevante porque considera que la pregunta no va a ser jamás respondida. Nunca. Porque es una pregunta de materialidad sobre un concepto inmaterial. Antes de ir a esa, es decir, porque es imposible la materialidad de un concepto o de algo inmaterial, porque esta pregunta no nos afecta en nuestra vida. El agnóstico no le importa esta pregunta. No es alguien que dice, ustedes dos son extremistas y por ende yo voy a buscar una idea en la cual Dios a veces existe y Dios no existe. No. Es alguien que ha llegado a la conclusión de que como esta pregunta es imposible, por consiguiente la conclusión obvia sería, entonces no sigamos haciendo esta misma pregunta. O por lo menos no esperemos una respuesta material de algo que es imposible de probar. Eso es todo. No es a veces existe Dios, a veces no existe Dios, para nada. Y ya voy a tratar de mostrar en este video por qué la visión que es un centro centrado o que es alguien que está buscando unas visiones en el medio de las dos, no tiene sentido. No, está diciendo, mire, ustedes dos están en el mismo nivel, en lo mismo, buscando una prueba. Y si el concepto es inmaterial, no tiene sentido,
gnósticamente hablando, desde el punto de vista de la filosofía del qué podemos saber, no tiene sentido esto. Por consiguiente, para el agnóstico, la palabra agnóstico será inútil. Es una pregunta inútil porque es una pregunta retórica que no puede ser probada jamás. Ahora, la segunda posición que vi muy, pues, vamos, bastante repetida, es que mucha gente que supongo que es atea decía que un agnóstico es simplemente un creyente. Lo que yo estoy diciendo es que alguien que cree, pero que sabe que no se puede probar. A ver, vuelvo y repito. La creencia, todos tenemos creencias en algo. Usted puede creer que Dios no existe, el otro puede creer que Dios existe. Yo creo que el concepto de Dios es totalmente indiferente a la vida humana. Por consiguiente, es irrelevante saber si existe o no. Fíjate que no es la misma posición. La idea de dedicarle mucho tiempo al concepto de Dios es simplemente desperdicio de vida. Y por supuesto, el hecho es que como no creemos que haya vida después de la vida, pues exista o no exista deidad. Creo, por lo menos en particular, como agnóstico, yo digo, esta es la vida que nos tocó y esto es todo. Decir que el agnóstico es un creyente que le da miedo, pues decir que es creyente simplemente porque sabe que es imposible probarlo, es lo mismo que decir que ateo es un creyente que no ha entendido que no puede pedir pruebas de algo que es inmaterial. Es decir, no tiene, así como decir que agnóstico es un creyente que le da pena, es lo mismo decir que un ateo es un creyente que le falta prueba. O sea, desde el punto de vista de creencia, no de razonamiento cognitivo, no de capacidad del saber, esto no tiene sentido. Esto es simplemente pues una frase retórica más y punto. Y todo esto tiene un origen, el concepto de Dios como algo inmaterial. Y ahí es donde viene el problema real entre el ateo y el creyente. Y donde el agnóstico dice, no es mi problema, no me interesa, Dios no está en mi vida, puedo vivir perfectamente sin un concepto de Dios en ella. Vamos a imaginar el concepto del amor. ¿Okay? Usted dice, le dice a su pareja, tú me amas, y entonces ella te dice, sí, claro. Entonces tú le pides, pruébalo. Esta es la demostración cierta que los ateos y los creyentes están en este problema. El amor no es algo que se pueda probar. Ahora, si tú colocas pruebas de amor, por ejemplo en voy a solicitarte que me presentes a tus padres. Esa es la prueba de que me amas. Voy a pedirte que me dejes hacer lo que quiera. Yo soy libre. Si tú me amaras, me dejarías hacer lo que yo quisiera. Por ejemplo, escribirle a mi exnovia. Si tú no me amas, es porque no me quieres que yo sea libre, que yo salga sin ropa a la calle. No, obviamente no me amas. O me darás la clave de tu celular, porque una persona que ama al otro no le guarda secretos. O me darás aquella cosa, la prohibita del amor. Tendrás que dármelo en algún momento, mija. O sea, tienes que probarme que hay amor de por medio. O me presentas a tu esposa. Ah, no, esta no va aquí. Voy a borrarlo. Amor, aquí no dije nada. Eso no es una prueba de amor. Bueno, todo esto no son más que cualidades arbitrarias. Porque el amor no son estas conductas. El amor es algo que se siente. Y es lo mismo que pasa con el concepto de Dios. Habrán sujetos que lo sientan y manifestarán y usarán la razón para justificarlo. Y tal vez utilicen ese mismo concepto, esa sensación, sino un elemento no racional, un elemento anímico que va a ser racionalizado para darse un propósito de vida, unas conductas de vida. Eso es lo que creo. Por eso que creo realmente que la fe es un producto de la razón. Porque hay una sensación que tú vas a racionalizar y lo vas a manifestar. Pero eso también da algunos problemitas que ya veremos más adelante. Lo mismo pasa con el concepto de Dios. Existe, el ateo dirá, pruébalo, no puedes probarlo, o las pruebas que son, siempre será, tráeme más pruebas, y el creyente que utiliza la materialidad como fe, lo que es un error de mi punto de vista, dirá, hay que probarlo. Entonces dirá, voy a utilizar elementos probatorios, pero declarativos, es decir, demostrativos, sin materialidad. ¿Qué? Bueno, voy a buscar una teoría que permita encerrar o dar respuesta a una visión cosmológica. Por ejemplo, Dios es el primer motor o primera causa. ¿Ok? Si Dios es un concepto, solo un concepto, puede ser tumbado por otro concepto. Pero Dios no es eso. Dios es algo que sientes o no sientes. Quiero que quede claro. Si yo te digo, si ella te amara, te llamaría.
Pero no importa la racionalización que yo te dé. Si tú sientes que ella te ama, no importa lo que te diga. Tú vas a seguir creyendo que ella te ama. Hasta que, bueno, te despiertes y ya te des cuenta que no fue así. Pero esa es la racionalización de algo interno, de una sensación. ¿Quiere decir entonces que es algo inventado por los sentidos? No estoy diciendo eso. No puedo decirlo. Es algo efectivamente que siente y que al ser sentido, pues por lo menos para un sujeto existe. Lo que sí puedo decir es que en la realidad no existe y materialmente no existe. Existe espiritualmente en tu experiencia mística particular. Ojo con esto. Bueno, en el caso de un agnóstico, dice, ya va, como no se puede probar lo inmaterial, algunas de las pruebas arbitrarias que has colocado no tienen sentido. Por ejemplo, que es un primer motor o una primera causa, eso no se puede probar. Que se le presenta a un profeta o que le escribe, es decir, escribe palabras y las deja en algún lado. Bueno, todo estos elementos es utilizar a un humano, a una materialidad para hacer presencia de algo inmaterial. Para decirlo de forma muy simple, si tú crees que a un sujeto se le presentó Dios, pero a otro no, crees que ese sujeto tiene algo especial. Y tú no, con respecto a ese ser. Si tú crees que Dios dejó algo escrito, también debes de creer que hizo las traducciones. Y te darás cuenta que lo escrito tal vez no fue por Dios, pero tú dirás, pero utilizó a alguien para ser su intérprete. Bueno, en ese caso estás dando un acto de fe a un humano que tiene la experiencia mística que él está manifestando. Fíjate entonces, vas a tener siempre problemas de llevar la condición inmaterial y decir que es un absoluto porque pasa a través de un humano que, a diferencia del concepto, no es infalible, no es eterno, no es absoluto y tiene intereses humanos. Por consiguiente, es extremadamente, no hay ninguna causa para la cual tú tengas que decir este sujeto es superior en el conocimiento a Dios. Sí podemos decir que es mejor que otro porque hace conductas mejores, ojo. Pero cercanía al concepto de Dios, bueno, si para ti Dios es el bien, aquel que hace el bien, aunque haya sido tocado por el Señor, leído, ¿no? Debería estar cerca de Dios, por lo menos en su accionar diario. En este caso, lo que nos separa al agnóstico del ateo es que el ateo diría, pruébalo. ¿Cuál es el primer motor? Pruébalo. ¿Cuál es se le presentó a un profeta? Pruébalo. ¿Cuál es la realidad de que se le pasó una escritura y Dios escribió en un idioma y te lo pasó? Pruébalo. Como estas pruebas son imposibles, el agnóstico era, no es ahí está la prueba. La prueba es cómo sabemos que es esto correcto. ¿Cómo sabemos que esta es la realidad? Que esto es lo cognoscible. Y aquí está la diferencia principal entre el ateo y el agnóstico. El ateo sigue, pruébamelo. Dios no existe, no importa si lo sientes o no, porque no puedes probarlo. Sigue el ateo con la evidencia. Tienes que mostrarlo. Entonces, por supuesto, la conclusión es que todos son idiotas menos yo. O sea, si tú agnóstico no niegas la existencia de Dios, es que eres idiota. Eres un creyente solapado. Bueno, el agnóstico dice, muy bien, señor tan soberbio, creyente y ateo. Muy soberbio si desean, pues, imponer la idea de que los demás son idiotas, pues no piensan como usted. No. Lo que está haciendo el agnóstico es la posición, por lo menos para mí, más sincera o más humilde a nivel de lo que podemos saber. Mira, el concepto de Dios no se puede llegar a través de la materia. Es un concepto que se siente y esa sensación es individual. ¿Puede llegar a ser colectiva la sensación? Sí, siempre y cuando pase primero por un humano. Y allí ya podemos poner en duda si el humano es un instrumento de una deidad o es un instrumento de sus propios intereses, ideas, conceptos, etc. Allí está el punto en tranca, en qué podemos creer sabiendo. Y por supuesto, la diferencia es que el ateo se procurará terminar ser un ateo, pues, que el concepto de Dios le importa demostrar que es falso, mientras que el agnóstico le es totalmente indiferente. Dios, si existiera, está tan ajeno a mí que no me importa, no ocupo el tiempo en ese concepto. Ahora vamos al problema de lo inmaterial. Muchos, pues, creyentes han utilizado algunos elementos o algunas teorías demostrativas que sí son interesantes. Por ejemplo, como no se puede probar lo inmaterial, utilizan un elemento inmaterial como la belleza. La belleza en el mundo es una prueba de Dios. Entonces, si no existe Dios, no existiría belleza. Pero vamos a ver que la apelación a la belleza viene antes que la conceptualización de Dios.
Por consiguiente, sumar el concepto de belleza más el concepto de Dios no es más que una solución metafísica para cerrar un cuadrado o cerrar una teoría que una realidad. Es decir, es tan subjetivo decir que la belleza es por causa de Dios como decir que la belleza es un resultado del azar. Así es simplemente, y aquí voy a una teoría aún mayor, es simplemente una solución dada a una realidad. La belleza existe. ¿Por qué existe? Esa sería la pregunta. Usted dirá, ¿por qué es el plan divino para que vivamos mejor? Perfecto. O usted dirá, es una cuestión de azar. Perfecto. Sin embargo, al ser una condición inmaterial con presencia material, es difícil poder determinar cuál de las dos posiciones es una cosa del azar o es una plan divino sea la real, porque son cuadros mentales metafísicos. No sirve la materia para esto. Otra me dirá, el mundo es muy complejo. Da igual. La anarquía o el caos es la regla en el universo. La excepción parece ser que es estas reglas que más parecen cada vez con mayor certeza ser formas humanas de comprensión del mundo que comprensión del mundo real por parte de los humanos. Pero entonces, ¿cómo puedo saber que existe? Como lo dije anteriormente, no puedes, solo puedes sentirlo, no puedes saberlo, pero puedes saber que lo sientes. Y al sentirlo puedes explicarlo. No necesariamente desde el punto de vista como experiencia metafísica, sino como experiencia que otros puedan comprender. Porque, vuelvo y repito, es como si yo escribiera el amor. Tú no lo vas a sentir porque lo describa. Lo vas a sentir o lo vas a saber una vez que lo tengas. Es como el instinto paterno o materno. Se puede explicar, pero hasta que tú no seas padre y tengas condiciones hormonales y una relación particular, que puedas sentirlo o saberlo. Creo que es el ejemplo más fácil en este aspecto. ¿Significa que el amor materno y el amor paterno no existe? Claro que existen, pero no se puede transmitir. ¿Se siente o no se siente? Usted puede ser padre y no sentir este amor. Usted puede ser madre y no sentir este amor. Es más, las madres que no sienten este amor terminan por sacar a su hijo antes de tiempo. Es decir, terminan por negar la existencia de su hijo. Pero ahí está. Y ahí sigue. Alguien me decía que el agnóstico es un tibio. Y me lo dicen, pues me lo dijeron varias veces. A ver, el primer problema de esto es, por supuesto, utilizar la valoración de cuerpo, o sea, temperatura, como una condición de bueno o malo. Es decir, eres un tibio, qué asco. Bueno, trata de comerte una sopa fría o una sopa hirviendo y me dice si prefieres la sopa tibia o la sopa hirviendo, que no puede que te hace daño, o fría de hielo que te hace daño. Pero si quieres entrar a ese juego, me meto en ese juego. El ateo y el creyente son posiciones de 100 grados centígrados. Están hirviendo. El agnóstico es uno que está por fuera de esa operación y dice, estamos en cero, esto es hielo. Es decir, no van a lograr solucionar las discusiones porque están materializando un elemento inmaterial que solo pasa por la experiencia individual metafísica o mística de los sujetos y que aunque se intente racionalizar, no se puede trasplazar el sentimiento de uno hacia otro. Eso es lo que estamos diciendo. Si eso es frío porque realmente echarle agua fría a la discusión, ¿existe Dios? Estoy diciendo, la pregunta es otra. ¿Existe la posibilidad material de entender el concepto de Dios como nos lo están planteando? La respuesta obvia es no. ¿Eso significa que Dios existe? No. ¿Eso significa que Dios no existe? No. Significa que simple y llanamente esa respuesta jamás podrá ser llevada a prueba o evidencia. Solo podrá ser llevada a sensaciones. Lo sientes o no lo sientes y luego racionalizamos esa sensación. Luego un compañero, un amigo de YouTube también me preguntó sobre el argumento Calam, que cuál es el problema del argumento Calam. Que por cierto, no tiene mucho sentido en el contexto del agnóstico, porque el agnóstico lo repite. Estas son, cualquiera de estos argumentos no materialistas va a tener el problema de ser demostrativos. Al ser demostrativos solamente operan dentro de una categoría conocida. O sea, por los sujetos que la van a cerrar. Los sujetos que no reconocen esa categoría no les sirven de nada. Es decir, el creyente le sirve el argumento para cerrar su círculo cuadrado. Y el ateo le sirve para demostrar que él no pertenece a ese círculo cuadrado. Punto.
pero se lo voy a explicar un poco mejor. Mire, el argumento Kalam es simplemente la misma idea de Aristóteles. Hay una causa. Este es literalmente lo que me dice el autor de la teoría Kalam, o del argumento Kalam de la existencia de Dios. Si el universo comenzó a existir, entonces hay una causa. Hay una causa que comienza el universo. El universo comenzó a existir, por consiguiente hay una causa. Al decir que hay una causa en la creación del universo o del comienzo del universo, se salta a Dios. No sé si ven que hay una pequeño salto de fe de decir hay una causa para pues, la existencia del universo, es decir, esa causa es Dios, una pequeña, gigante salto. Ese gigante paso también puede dar la respuesta que esa causa es la causa X. Hay muchas teorías para explicar una causa. Incluso hay teóricos que dicen que el universo nunca comenzó. Es decir, que es infinito, que no ha tenido ni comienzo ni fin. ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera? No podemos saberlo. No podemos ver cuál nos persuade, cuál sentimos adecuada, pero saberlo por conocimiento, no. Hay otro aspecto en esto de la causa del comienzo del universo. La causa del comienzo del universo está muy lejos de nosotros hoy. Es muy lejana en tiempo y espacio. Muy. Y eso hace que les traiga aquí un filósofo que alguna vez voy a hacer en este canal, pero es un filósofo muy pesimista. Mailander. Mailander me plantea, ok, está bien, el universo empezó y nosotros empezamos por una causa mística, por Dios. Pero resulta que Dios era, palabras más, palabras menos, pues lo que unía a todo. Era pues algo condensado, como decir cuando empezaron los continentes a formarse, había un solo continente unido. Luego se fueron separando los continentes. Bueno, para este filósofo muy pesimista, debo decir, Dios no existe. Dios existió y Dios, el fin de Dios, pues la explosión de Dios como energía es lo que hizo que todos nosotros naciéramos, existiéramos. Es una visión muy, vamos a decirlo, oscura de la vida. Pero bueno, es posible. ¿Por qué? Puede ser que Dios sea la causa, pero que fue la causa en la cual Dios desaparece para crearnos a nosotros. No que Dios pues, nos crea a nosotros y sigue existiendo. Esta es una propuesta no mía, ojo. Es de Mailander, pero es totalmente aplicable al argumento Kalam. Es decir, si Dios es la primera causa, ¿qué implica? Que la causa, que es Dios, no requirió desaparecer y desparcigarse o destruirse para que todas las demás elementos individuales surgieran. O lo que es igual. ¿Por qué creemos que Dios sigue vivo? Y no estoy hablando de Nietzsche y el Dios social que él mató. No. Estoy diciendo del Dios cosmológico. El Big Bang no será la destrucción precisamente del concepto de Dios como algo que nos unificó. Y la separación de eso es precisamente, vamos, para decírselo fácil, es como un puzzle. Puzzle entero es Dios. Pero para que cada pieza tuviera existencia propia, se tuvo que romper la imagen general y se agarró cada pieza de puzzle individual. Cada pieza de puzzle individual es el concepto de Dios. Por eso podemos intuir, y esto ya no lo dice Mailander, lo digo yo, que la unión de cada pieza nos hace sentir más fuerte. Es decir, no valemos mucho como individuo, como sujeto, pero sí como persona. Es decir, dentro de un conjunto, familia, sociedad, comunidad, etcétera, religión, etcétera. También me preguntaron sobre el ajuste fino. Y bueno, aquí es un poco más fácil de responder. Primero, esta es una teoría muy vieja. Eso no le quita valor, al contrario. Más bien dice, mira, los filósofos por tiempo inmemorial, este fue uno de donde pues, más leí sobre la idea de un artesano que crea las condiciones tan complejas que existen y es precisamente el filósofo estoico Epícteto. En su libro, o en el libro que hizo su alumno Arriano, Disertaciones de Epícteto por Arriano, y esto estoy hablando del siglo II después de Cristo, es decir, en el 130, 140 después de Cristo. Vamos, más de 1800 años estoy hablando de esta teoría. Y él me dice, mire, no hay forma alguna de justificar la creación tan compleja si no hay una inteligencia. El azar no es suficiente. Lo voy a leer literalmente para que no digan que lo estoy inventando. O que no se expliquen qué es lo que crea cada una de estas cosas o cómo es posible que algo tan admirable y lleno de arte se produzca al azar y espontáneamente. O
A todos aquellos que creen que están colocando una idea científica nueva, no. Los estoicos hace más de 1800 años ya lo habían dicho, literalmente con las mismas palabras. Ahora, esto es simplemente una hipótesis ad hoc, es una hipótesis para justificar a lo que sucedió, pero no se puede probar esto. Es imposible probar. Por consiguiente, llevando una visión un poco más contemporánea, cuando hablan del ajuste fino antropológico, pues ni tan fino, porque para llegar a los humanos que somos hoy, pues parece que el artesano, el diseñador, el creador, lo que tú quieras, pues tuvo varios bocetos previos, desde el Neandertal, el Homo erectus, el Homo habilis, etcétera, etcétera. Es decir, no es que vino y lo creó tal cual como somos. Es decir, pasaron unos cuantos miles de años para llegar a lo que somos. Y eso, pues bueno, a lo mejor estaba el artesano mejorando su creación, si usted quiere explicarlo. Pero eso demuestra que, pues como que ajuste muy fino no es. Otro, que es el ajuste fino, pues mayor todavía, no antropológico, me dice que las condiciones para la vida en la Tierra o las condiciones de la vida en el universo son tan excepcionales que no hay forma de explicarlo. Bueno, precisamente como son la excepción que rompe la regla, es que lo puede explicar. Es decir, son unas condiciones tan fortuitas que crearon la vida. Y luego la creación de la vida es que venimos nosotros, que se han ido desarrollando con muchos, pero muchos periodos de adaptación, mejoramiento, etc. Es decir, mejoramiento a través de la experiencia, de la razón, de la técnica o de la biología pura y dura. Da igual. Pero si hubiera creado un universo para que nosotros lo habitáramos, hubiera creado tal vez planetas más cercanos que pudiéramos vivir también. Entonces, la existencia de la no vida en el universo es la demostración para mí que la teoría que somos pues hijos o herederos de un diseñador, bueno, a mí no me convence, no me persuade. ¿Por qué? Porque este pues creador no nos hizo a la primera, le ha costado crearnos, y segundo, no creó condiciones para que vivamos en el universo, sino que fue precisamente un universo en el cual la vida es casi imposible para nosotros, en donde por algún pelón puede ser que haya salido vida de forma espontánea. De todas formas, vuelvo y repito, esto no dice nada con respecto a si ese Dios que nos creó tiene que seguir vivo. Ni tampoco si tiene que ver con nuestra vida diaria. Tampoco dice si dejó algo escrito o si los sujetos que dicen que hablan en nombre de él realmente hablan en nombre de él o de ese concepto. Fíjense por dónde va el problema. Como esto es imposible de resolver, simplemente se va por lo que la filosofía o la rama de la filosofía llamada gnosticismo nos permite. No podemos racionalmente saber si esto es falso o verdadero. Esto es una respuesta que no va al área del conocimiento, sino de las creencias que basan o se basan en elementos de sensación. Y el hecho de que haya tantos humanos sintiendo la necesidad de creer en algo demuestra que dentro de la naturaleza humana la fe y la creencia forman parte de la misma. No sé si por causa de un sujeto creador, no sé si por causa del azar, no lo sé. Esa es mi respuesta. Y eso es la respuesta de cualquier agnóstico. Un ateo te dirá, no existe ningún señor. Es ridículo la idea de eso. Y una creyente te dirá, es ridículo negar la necesidad de la existencia de un ser superior. Dicho esto, espero ahora sí haber cerrado el tema, porque como ya lo he dicho anteriormente, la teología no es un área que me llame mucho la atención. Pues si te ha gustado, pues te invito a mi canal secundario donde tengo esta sección semanal para que en los últimos videos respondiendo comentarios usted me haga preguntas o dudas. Y si me hace comentarios de este video, pues bienvenido también. Y en este video también. Espero haber dejado más claro esto. Si usted se molesta conmigo, siente que lo ofendo, pues me disculpo. No es mi interés ofender a nadie. Estoy dando mi opinión. Si usted se ofende por mi opinión, el problema lo tiene usted y no yo. Pero si la sensación me da la existencia, si yo me siento pavo real, ¿puedo decir que soy un pavo real? Sí. El problema es que lo demás te creamos. Ahora, esto es igual a la tetera de Russell o al dios de los espaguetis con carne que vuela. No, eso es ridículo. Eso sí falta el respeto a la gente. ¿Por qué? Porque la idea de Dios actual en Occidente nos permitió el mundo en el que estamos. Creó o apoyó el arte, creó o apoyó pues, muchos cambios en nuestra mentalidad y creó, quiera o no, una comunidad
universalizable. Esto es para mí la razón en su mejor momento. Por ende, yo vuelvo y repito, respeto mucho la fe cristiana y en particular la católica, porque creo que es la más racional para cualquier ser humano. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga la fe o la creencia. No la tengo. Y ojo, dejo abierto la probabilidad que en algún momento tenga experiencias místicas que me lleven a la creencia del ser superior. A diferencia del ateo, yo no creo que no exista, pero tampoco creo en su existencia. Creo que es una experiencia individual que se puede colectivizar, pero si no se siente, no se creerá. No estoy diciendo que si no se ve, que si no se prueba, estoy diciendo si no se siente, no se creerá. Lo primero es sentirlo, luego es creerlo, luego es razonarlo y luego es compartirlo. Ahora sí, me despido, no sin antes agradecer a mis Patreon que comparten, por supuesto, un poco de su esfuerzo para ayudarme a sostener este canal. Y bueno, bien de seguida, muchísimas gracias de verdad a mis Patreon por el apoyo. Y al miembro del canal, solo me queda un miembro del canal, si quiere apoyarme, pues está la opción de ser miembro del canal aquí en YouTube. José Flores, Jorge Guerra, el perro de Diógenes, Andrés López, el prof. Osman X, Eva García Franco, Néstor Madnaud, Joaquín López, Rocío Cori, Alex, Dario López, Cris Balco, Tony Macías, Israel Hernández, Diego Londoño, Humberto On, Manu Robles, Guillaume Padrón, Godfrigo, Marcos, Cristóbal, Harry Bon, Miguel Morales, Javier Aguirre, Pablo Kevin, Joe Mamba, Lian Gaufeni, Gabriel de Velasco, José Javier Jiménez, Ficción, Malon Meli y Mariana Flynn. Y por supuesto, los miembros del canal de YouTube, IGM y Kevin Calderón. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Bueno, es todo por hoy. ¿Qué piensas tú? Espero haber dado un cierre un poco a la categoría agnóstico. No es un video la categoría Dios existe, no existe, sino porque esa pregunta no puede ser contestada. Tal vez hubiera dicho eso al comienzo y tal vez el comentario que escribiste, tal vez diga, oye, a lo mejor estoy agarrando el video, pero no es. Pero bueno, en fin, recuerda, menos Estado y menos impuestos es necesario. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude.